Pero hay otros comportamientos que se le pueden configurar. Por ejemplo, yo puedo hacer que una eliminación de la tupla, o sea, el mismo caso que les planteaba, si yo quiero eliminar la tupla 2 de pintor, yo puedo hacer que para que no tengamos la inconsistencia, se haga una eliminación en cascada. Eso significa que si yo elimino la tupla 2, también se van a eliminar la tupla 3 de cuadro, ¿no? Esta tupla que tiene el valor 2 también se eliminaría en cascada. Entonces, nada más que bueno, ahí eso puede tener cierta repercusión porque a lo mejor y borra tuplas de otras tablas que ustedes no estaban interesados en eliminar y pues pierden esos registros, ¿no? Entonces, pero bueno, es un comportamiento que también existe. Si yo, el gestor puede hacer operaciones en cascada, ¿no? Para no ser tan estricto y que permita la eliminación. Bueno, ok. Entonces voy a regresar a lo que estamos platicando en la última sesión acerca de esta notación para el modelo relacional, el esquema relacional. Entonces voy a tomar las definiciones que tenemos aquí y las voy a pasar de este lado. No sé si se alcanza a ver, espero que sí. Entonces, miren, aquí tengo la definición, digamos, en texto, con el nombre de la tabla que es Pinacoteca, entre paréntesis la lista de atributos, y la clave primaria es el atributo nombre. Entonces aquí se le pone CP dos puntos, y la clave primaria pues es ese atributo. Voy a mover otra de las definiciones. Ok, pintor. Entonces, pintor, voy a poner aquí abajo. El pintor, ahí, bueno, entre paréntesis está en la lista de atributos. De pintor, la clave primaria es el atributo ID. Y tenemos dos claves foráneas. La clave foránea 1 es el atributo maestro-ID y que hace referencia a la clave primaria de la misma tabla pintora. Bueno, este es un caso especial. Mira. Y una clave foránea, les digo, típicamente apunta a la clave primaria de otras tablas, ¿no? De otra tabla. Pero en este caso tengo una clave foránea que apunta a la clave primaria de la misma tabla, ¿no? ¿Okay? Estamos aquí dibujé la línea roja. Entonces, maestro-ID es una clave foránea que hace referencia a la clave primaria de la misma tabla. Entonces, los valores que yo puedo colocar en esta columna son los que tienen que aparecer en el ID de la misma tabla. ¿Okay? Entonces, vean, lo que estoy indicando aquí, pintor 1, el pintor que tiene ID 1 con nombre P1 y los datos que ustedes ven ahí, tiene como maestro al pintor con ID 2. Entonces, el maestro del pintor 1 es el pintor que tiene el ID 2, que es un registro que está en la misma tabla, ¿no? Es una tupla que está en la misma tabla. Y aquí lo vemos, es el segundo. Es el pintor que tiene nombre P2 y, bueno, los otros valores que ven ahí. Entonces, aquí es un ejemplo de la clave foránea que apunta a la clave primaria de la misma tabla. Eso es válido. Entonces aquí lo estoy indicando en el texto, lo estamos indicando como la clave foránea 1, en donde el atributo maestro-ID hace referencia al atributo ID de la tabla pintor. Luego, escuela-nombre es una clave foránea también que hace referencia al atributo al atributo nombre de la tabla escuela. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, los valores que están aquí en esta clave foránea tienen que existir en la columna nombre de la tabla escuela. Entonces, es la única escuela que tengo registrada. Entonces, ambos pintores, digamos que están vinculados con la escuela E mayúscula, ¿no?
Ok, entonces ya se entiende, digamos, un poco mejor la notación hasta ahí. Bueno, pues voy a regresar a lo que estaba comentando también en la última sesión de cómo transformar el modelo entidad-relación al modelo relacional, es decir, a tablas. Pues para eso voy a mover un poco la imagen que tengo aquí y la voy a colocar un poco más cerca de nuestro diagrama para que se vea. Ok. Muy bien. Bueno, entonces les comentaba que las asociaciones típicamente van a generar, al transformarlas al modelo relacional, van a generar claves foráneas. Y entonces en la última sesión les platicaba que para hacer la transformación tenemos que enfocarnos en la cardinalidad máxima de cada lado de la asociación. Entonces, si esta cardinalidad máxima eh, en alguno de los dos lados es valor 1, entonces no van a crear una nueva tabla, sino lo que van a hacer es colocar la clave foránea en la tabla que tiene la cardinalidad máxima 1, o de la entidad, de la tabla que va a tener cardinalidad máxima 1. Entonces, miren, en el caso de pinacoteca y cuadro, las entidades directamente generan una tabla, ya lo hemos platicado. Voy a tener mi tabla pinacoteca y la tabla cuadro. Y la asociación vemos que tiene una cardinalidad máxima n del lado de pinacoteca, del lado de cuadro. Entonces, la clave foránea la vamos a colocar en la tabla cuadro, tiene cardinalidad máxima 1. ¿Okay? Esta clave foránea es pinacoteca-nombre. Esta que vemos aquí en el dibujo de la tabla. ¿Sí? Esa sería la clave foránea que surge a partir de esta asociación. ¿Okay? Y si se dan cuenta aquí con los ejemplos con las tuplas que tenemos aquí en la tabla, pues se puede observar que el cuadro 1, con nombre C1, se encuentra en la pinacoteca A. El cuadro 2 se encuentra en la pinacoteca B y el cuadro 3 pues se encuentra también en la pinacoteca A. Entonces, les platicaba igual en la última sesión que la clave foránea no la puedo colocar en pinacoteca. No la puedo colocar del lado donde la cardinalidad máxima es n. ¿No? Porque si yo inserto esa clave foránea en la tabla pinacoteca, tendría que llegar aquí una columna con el cuadro-código, ¿no? El código de cuadro. Pero como una pinacoteca puede tener muchos cuadros, yo no podría colocar múltiples valores en esa columna por la restricción de dominio. Eso es lo que les decía. Entonces, la clave foránea tiene que ir del lado donde la cardinalidad máxima es 1. ¿Okay? Entonces vean cómo también la asociación Pintó genera una clave foránea en la misma tabla cuadro. ¿Okay? La tabla cuadro va a tener una clave foránea pintor-id, ¿sí? Que surge de esta asociación. ¿Ok? Miren, también preguntaban, ¿qué pasa cuando las dos cardinalidades máximas son 1? Bueno, ahí ustedes pueden decidir, puede ser en cualquiera de las dos tablas.
si es una asociación 1-1 en la cardinalidad máxima, 1-1, la clave foránea puede estar en la primera o en la segunda tabla. Sí, nada más que aquí hay, bueno, una pequeña sugerencia. Cuando sea 1-1, ahora hay que tomar en cuenta la cardinalidad mínima. Entonces, si tienen de un lado cardinalidad mínima obligatoria y del otro lado cardinalidad mínima opcional, sea un 0, es de preferencia la clave foránea, hay que colocarla en donde la cardinalidad mínima es 1, es obligatoria. Porque si no, vamos a tener que colocar valores nulos en esa clave foránea. Y cuando es obligatorio, pues siempre vas a tener que especificar un valor. Entonces, en el caso 1-1, hay que revisar para la cardinalidad máxima 1-1, hay que verificar ahora la cardinalidad mínima. Y si alguna de las dos es cardinalidad 1 también en la mínima, es obligatorio, ahí insertan la clave foránea. O sea, ¿sí? Si las dos son opcionales, pues ya ustedes eligen en dónde colocar la clave foránea. Si las dos son obligatorias, pues también ustedes eligen en dónde van a colocar la clave foránea. O sea, ahí no habría ningún problema si la colocan en una u otra tabla. ¿Ok? Vean aquí, pintor. Ahora pintor pertenece a una escuela. ¿Sí? Entonces tenemos una asociación con cardinalidad máxima 1 de un lado y n del otro lado. ¿Okay? Entonces, esto nos va a generar una clave foránea en la tabla pintor. Y aquí lo vemos, pintor, y tiene un atributo escuela-nombre, que es la clave foránea que hace referencia a la escuela a la que está vinculado el pintor. Si hay algún pintor, obviamente que no esté asociado con una escuela, y porque es una participación opcional, aquí vemos un 0, entonces en la clave foránea se coloca un valor nulo. Si no se especifica un nombre en concreto para la escuela, ¿no? Sí, se asigna un valor nulo. Y en el caso de que pertenezca a una escuela, pues se debe tomar un valor de los que existen en la tabla escuela, ¿no? En el nombre de la escuela. ¿Ok? Y vemos también ahora la asociación recursiva, donde un pintor dice es maestro de uno o varios discípulos, y o bien lo leemos al contrario, un discípulo puede tener un maestro, ¿no? Como máximo, o ninguno, ¿no? Un pintor no puede tener maestro, o como máximo sería uno. ¿Okay? Entonces les mencionaba que esta asociación recursiva puede generar un poco de confusión al momento de definir cardinalidades, porque pues obviamente el origen y el destino de la asociación es la misma entidad. Entonces, cuando especificamos la cardinalidad, hay que agregarle un rol a cada lado de la asociación. Entonces, por un lado es el rol discípulo y por el otro es el rol maestro. Entonces, de esa manera ya la cardinalidad se puede leer, digamos, sin tanta confusión, ¿no? Entonces, vean aquí, si yo tomo el lado de discípulo, si tomo a pintor con el rol de un discípulo, puede tener, dice, el 0 significa que no puede tener maestro, un pintor que no tiene maestro, o la cardinalidad máxima 1 significa que el pintor es discípulo de máximo un maestro, ¿no? Y por el otro lado, si veo el rol maestro, significa que un maestro lo puede ser de ningún otro pintor. O sea, hay pintores que no son maestros de ningún otro pintor, o bien hay pintores que son maestros de varios discípulos, ¿no? Es maestro de varios discípulos. Ok, entonces
Esta asociación, como también es 1n, si se dan cuenta es 1n, va a generar una clave foránea, y esa clave foránea pues la inserto en la tabla pintor, ¿no? Que es esta clave foránea. Sí, pero aquí lo que voy a hacer, lo que voy a guardar en esta clave foránea es el ID del maestro de cada pintor. Entonces aquí lo ven, el pintor 1 tiene como maestro al pintor con ID 2, ¿no? Que es el siguiente registro, la siguiente tupla que vemos aquí en la tabla. Y el pintor 2, por ejemplo, no tiene ningún maestro. Por lo tanto, está vacío el valor para ese atributo, ¿no? Bueno, ¿hasta ahí alguna duda? Bueno, ok, miren, aquí les puse algunos casos extras que se pueden presentar al momento de transformar a tablas. Y miren, tenemos este caso en donde tenemos la entidad país. Bueno, aquí directamente país se transforma en una tabla con su atributo país, nombre, y ese atributo es la clave primaria, ¿no? No hay problema. Y tenemos ciudad, que se transforma en una tabla y tiene el atributo nombre, pero el atributo nombre por sí solo no funciona como clave primaria, no me sirve como identificador. Entonces, por esta asociación que tenemos aquí, 1n, se tiene que insertar una clave foránea. Yo tengo que insertar una clave foránea en la tabla ciudad, y esa clave foránea es país-nombre. ¿Sí? Entonces, ahora la tabla ciudad tiene dos atributos, tiene el nombre de la ciudad y tiene el atributo país-nombre. Entonces, la clave primaria son los dos atributos, la combinación del nombre y el atributo país-nombre. Esta línea, ¿no? Y por eso aquí yo les mencionaba que el identificador para ciudad es la combinación de este atributo nombre con el identificador de país. Y aquí lo ven. La clave primaria es el atributo nombre combinado con la clave foránea, con el atributo país-nombre. Y también se define la clave foránea. El atributo país-nombre hace referencia al atributo nombre de la tabla país. ¿Vale? Entonces, así es como van a transformar identificadores, ¿no? De entidades débiles. ¿Sí está claro? Bueno, Abner me pregunta que se puede dejar vacío o se puede colocar otro valor en el caso de las claves foráneas. En las claves foráneas, si no está vinculado si una tupla no está vinculada con otra, la clave foránea debe quedar vacía. O, bueno, en el lenguaje de los motores SQL, es un valor nulo. El valor nulo lo tiene que utilizar, perdón. Aquí, miren, pero les voy a mostrar. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, el pintor 2 no tiene un maestro, entonces se queda vacía el atributo, si eres un valor nulo. No pueden colocar otro valor, o sea, no pueden colocar el número 3, ¿no? Porque, o un valor negativo, a lo mejor se le ocurre poner ahí el menos. En el rol maestro, lo que vemos es que un pintor puede ser maestro de muchos discípulos, ¿no? O bien hay pintores también que no tienen el rol de maestro, ¿no? Simplemente no tienen ningún discípulo. ¿Okay? Entonces, esta asociación tiene cardinalidad mínima 1 del lado de discípulo, pero cardinalidad máxima 1 del lado de discípulo y cardinalidad máxima n del lado de maestro. Entonces, esto también me va a generar una clave foránea.
Así lo ven, es una clave foránea. Y esa clave foránea la voy a insertar, pues obviamente en la tabla pintor. Pero esa clave foránea, ¿a qué hace referencia? Pues si lo se dan cuenta, hace referencia al ID del maestro, ¿no? La clave foránea apunta, digamos, al ID de maestro. O sea, no puede ser al revés. Vean, aquí voy a ir a la tabla. ¿Ah? Ahora, no es válido porque pasa lo mismo que les mencionaba para relaciones 1N. O sea, si yo pongo aquí discípulo -ID, entonces, digamos, si yo quisiera indicar que el pintor 2 tiene varios discípulos, o sea, puede tener muchos discípulos, esta columna yo tendría que insertar aquí múltiples valores. Tendría que poner todos los IDs de sus discípulos. Pero eso no es válido. O sea, por la restricción de dominio, yo no puedo colocar muchos IDs en este atributo. Entonces, para un maestro, yo no puedo colocar los IDs de todos sus discípulos. ¿Okay? Entonces, lo que estoy haciendo es insertar la clave foránea, pero esa clave foránea hace referencia al ID del maestro de un pintor. Como un pintor solamente va a tener como máximo uno, un maestro, entonces eso es lo que tomo como clave foránea. Y estoy tomando el rol maestro-ID para la clave foránea. Entonces, si el pintor 2 es maestro de varios otros pintores, entonces todos esos pintores van a tener en esta columna maestro-ID el número 2. ¿Está claro? ¿Sí me escuchan? Perdón. Ok. Ok, entonces nuevamente, miren, voy a repetir porque creo que todavía hay alguna confusión. Entonces nuevamente, miren, para las asociaciones vamos a enfocarnos en primer término en la cardinalidad máxima. ¿Okay? En el caso de esta asociación se encuentra, vemos que la cardinalidad máxima de un lado es n y la cardinalidad máxima del otro lado es 1. Entonces, al transformar a tablas, se va a generar una clave foránea y esa clave foránea la vamos a insertar en la tabla en donde la cardinalidad máxima es 1. Es decir, en este caso en la tabla cuadro. Entonces, esto se transforma en una clave foránea que se inserta en cuadro. Y esa clave foránea va a apuntar a la clave primaria de pinacoteca. Luego, esta asociación pintó. Y otra vez, cardinalidad máxima de un lado es n, cardinalidad máxima del otro lado es 1. Entonces, esto genera una clave foránea que se inserta en la tabla cuadro. ¿Sí? Entonces, cuadro va a tener una clave foránea que va a apuntar a la clave primaria de pintor. Ahora pertenece. Tenemos aquí cardinalidad máxima n de un lado y cardinalidad máxima 1 del otro lado. Entonces, se va a generar una clave foránea que se va a insertar en la tabla pintor, que es la que tiene cardinalidad máxima 1. Y esa clave foránea va a apuntar a la clave primaria de escuela. Aquí tenemos una... aquí vemos otras dos asociaciones. Recibe, ¿sí? Tiene cardinalidad máxima por un lado 1, por el otro lado n. Entonces se crea una clave foránea en la tabla patrocinio. Una clave foránea que apunta a la clave primaria de pintor. Y por esta asociación.
otorga, y vemos que cardinalidad máxima por un lado es 1, por el otro lado es n. Entonces, la clave foránea para otorga se va a insertar en la tabla patrocinio. Cardinalidad máxima 1. ¿Okay? Y esa va a apuntar a la clave primaria de mecenas. Y finalmente, en la asociación recursiva, tenemos cardinalidad máxima 1 y cardinalidad máxima n. Entonces, la clave foránea, en la tabla pintor, pero vamos a hacer referencia al ID del maestro. ¿Sí? ¿Se lo ven? Sí, esta clave foránea que vamos a insertar en la tabla pintor va a hacer referencia al ID de maestro. Bueno, ahora me preguntaban el caso cuando tenemos cardinalidades 1, 1, ¿no? Vean esta situación. Tenemos 1, 1 en ambos lados. Entonces, la clave foránea la pueden insertar en cualquiera de las dos. Aquí no hay problema. Puede ser en cualquiera de las dos. En pinacoteca o en cuadro. Puede haber otro caso, ¿no? Donde aquí tengamos cardinalidad mínima 0 y aquí cardinalidad mínima 0. Y pues, lo mismo. Cualquiera de las dos tablas se puede insertar la clave foránea. ¿Sí? Puede ser en pinacoteca o bien en cuadro. No en ambas, tiene que ser en una de las dos. Bueno, ¿y qué pasa si, pues, otro caso es que tengamos 0, 1 y 1, 1? De preferencia, cuando tengan esta situación, coloquen la clave foránea en donde la cardinalidad mínima es 1. ¿Sí? ¿Por qué razón? Bueno, porque aquí la clave foránea no va a... En cambio, si ustedes colocan la clave foránea en pinacoteca, que no estaría mal, o sea, también es válido ponerla en pinacoteca, pero la única diferencia es que como tenemos un 0 aquí, esa clave foránea va a tener valores nulos, o puede tener espacios vacíos. Entonces, de preferencia cuando pasa esto, pues pueden decidir colocar la clave foránea en donde la cardinalidad mínima es obligatoria. 1, 1, porque ahí la clave foránea no tendría valores nulos. Bueno, ok, ahora hay otro caso, ¿no? Que también se les puede presentar. Cuando la cardinalidad máxima es n en ambos lados. ¿Ok? Cuando la cardinalidad máxima es n, y lo que van a hacer es crear una nueva tabla para la asociación. ¿Sí? Aquí ya no podemos colocar la clave foránea en ninguna de las dos tablas que están asociadas. Tenemos que crear una nueva tabla, cuando es muchos a muchos. Se crea una tabla, aquí lo ven, pertenece, con el nombre de la asociación, y esta tabla va a tener dos claves foráneas. ¿Sí? Una clave foránea que va a apuntar a escuela, a la clave primaria de escuela, y otra clave foránea que va a apuntar DOR. ¿Sí? Entonces, en principio, la tabla pertenece, debe tener dos claves foráneas. ¿Sí? Aquí lo ven. La clave foránea 1 es escuela-nombre, que apunta al nombre de la escuela, y la segunda clave foránea es pintor-id, que hace referencia al ID de pintor, a la tabla ID de pintor, perdón, al atributo ID de pintor. Y la clave primaria para esta tabla va a ser la combinación de los dos atributos. Escuela-nombre y pintor-id. Es decir, la combinación de las dos claves foráneas. ¿Eh? Entonces, nuevamente, ahorita no se fijen mucho en el atributo fecha, y ahorita les platico de ese atributo. Ahorita enfóquense únicamente en la asociación,
Entonces tenemos muchos a muchos, ¿no? En ambos lados la cardinalidad máxima es n. ¿Okay? Entonces, eso nos obliga a crear una nueva tabla. La tabla pertenece. Y esta tabla va a tener dos claves foráneas. Una clave foránea que va a apuntar al nombre de la escuela y otra clave foránea que va a apuntar al ID de pintor. ¿Okay? Y al mismo tiempo esas dos claves foráneas van a ser clave primaria. La combinación de esas dos sería la clave primaria. ¿Okay? Y bueno, como ven aquí, la asociación tiene un atributo fecha. Este atributo se va a colocar en la misma tabla. Y se coloca ahí el atributo fecha. En esta tercera tabla que generamos. ¿Sí está claro? Ajá, bueno, yo aquí coloqué el atributo fecha como un ejemplo, pero si ustedes no tienen el atributo fecha, pues si ustedes lo eliminan, pues obviamente en la tabla ya no van a tener ese atributo, ¿no? Y nada más van a tener las dos claves foráneas que van a apuntar a las dos tablas que se están asociando, a la clave primaria de las dos tablas que se están asociando. Y ya, ¿no? La clave primaria sería la combinación de esas dos claves foráneas. Y el atributo fecha, pues ya no lo incluyen, ¿no? Yo aquí se los puse porque, bueno, puede pasar también eso, que tengan un atributo en la asociación. Pues todos los atributos que estén aquí en asociación los van a agregar a la tabla pertenece. ¿Okay? Y bueno, algo también que puede pasar es que el atributo, que no, eso no lo tenemos en ninguno de los casos de Pinacoteca, que el atributo esté en una asociación 1n. Pues, ¿qué pasa aquí, no? Ya quedamos que en el caso de pertenece, la clave foránea la vamos a insertar en la tabla pintor. ¿Okay? Entonces, en esta misma tabla vamos a colocar los atributos de la asociación. Y si la asociación tiene varios atributos, colocar en la tabla pintor. Pues aquí lo ven. Pintor va a tener, aparte del ID, va a tener ahora la clave foránea que sería escuela-nombre y también el atributo fecha. Entonces, en la tabla en donde inserten la clave foránea, ahí van a colocar los atributos de la asociación. En este caso, fecha también se va a insertar en la tabla pintor. ¿Está claro? Ok. Y bueno, un último caso, que este es un poquito más complicado. Bueno, no tanto, pero miren, aquí tenemos una jerarquía de generalización. Es una tipo herencia, ¿no? Del paradigma orientado a objetos. Y tenemos aquí una entidad persona que tiene atributos, digamos, generales que comparten tanto pintor como mecena, ¿no? Bueno, ¿esto cómo se transforma a tablas? Bueno, miren, una alternativa que les pongo aquí es que todas las entidades se van a transformar o se van a mapear. Todas las entidades de esta jerarquía de generalización van a estar en una sola tabla. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, todos estos atributos de persona, obviamente se van a encontrar en esa tabla, como lo ven aquí. Los atributos de pintor también los van a agregar a esa tabla. Como lo ven aquí, ¿no? Ciudad de nacimiento. Si tuviera atributos adicionales, también los ponen en esa tabla. Y mecena, si tuviera atributos adicionales, también se colocan en esa única tabla que va a existir. Pero algo importante es que le van a agregar una columna especial, una última columna que se le llama discriminante, que puede ser de tipo, el tipo que ustedes quieran, puede ser de tipo entero, puede ser una cadena de caracteres. Y el objetivo de esta columna es saber de qué tipo es cada tupla de la tabla, ¿no? Okay, entonces, supongan que yo utilizo como discriminante un número entero. Entonces, las tuplas que sean de tipo pintor
les voy a asignar el valor 1. Las tuplas que sean de mecena les voy a asignar el valor 2 y las tuplas que sean de tipo persona les asigno el valor 3. ¿Okay? Entonces, cuando yo inserte un registro en esta tabla, supongan que yo quiero agregar un pintor. Ok, entonces lo que hago es colocar, obviamente el pintor sí tiene un ID, le asigno el ID 1, su nombre de pintor, su apellido paterno, materno. Bueno, todos los voy a asignarle un ID, el nombre, el apellido, fecha de nacimiento, fecha de fallecimiento, país. Y como el mecena no tiene una ciudad de nacimiento, ahí se deja vacío. O se asigna un valor nulo. Y el discriminante en ese caso va a ser 2. El mecena sería de tipo 2. Y así sucesivamente. ¿Sí me entienden la idea? ¿Okay? Entonces, en una sola tabla se colocan todas las entidades de la jerarquía de generalización y todos los atributos que aparezcan en esa jerarquía se colocan en esa tabla, ¿no? Tabla y le agregan un discriminante, una columna para identificar de qué tipo es cada tupla. Y ya ustedes deciden si van a utilizar números o van a utilizar letras o palabras para identificar a cada tipo de tupla. Bueno, esa sería una alternativa. Otra alternativa es crear una tabla por cada entidad que participa en la asociación, en la jerarquía de generalización, perdón. Voy a tener una tabla persona con su ID, nombre y todos los demás atributos. Y la clave primaria, pues, es el ID. Aquí tomé el ID, que es un atributo más sencillo, porque también podría tomar la combinación de otros 4 atributos, pero es más complicado, ¿no? Tomo el ID directamente como la clave primaria de la tabla persona. Entonces, lo que hacemos con la tabla, con la entidad pintor, es que se transforma también en una tabla. Pintor se transforma en una tabla. Y en esa tabla lo que vamos a hacer es agregar los atributos exclusivos de pintor. En este caso es ciudad de nacimiento. ¿Sí? Ciudad de nacimiento del pintor. Pero vamos a agregar una clave foránea. Vamos a agregar una clave foránea al ID de la persona. Pintor va a tener un atributo ID, que es una clave foránea al ID de la tabla persona. La tabla persona, digamos, genérica, ¿no? Entonces, ese ID también va a ser la clave primaria de pintor. Pues vean, es un caso un poco atípico, pero aquí el atributo ID es clave primaria, la clave primaria de la tabla, y al mismo tiempo es clave foránea. Apunta al atributo ID de persona. Tabla mecena, generaría una tabla mecena. Sí, aquí en realidad no tiene atributos adicionales. Entonces lo único que va a incluir la tabla mecena es el atributo ID, que sería la clave primaria, y al mismo tiempo es una clave foránea a la tabla persona ID. Y aquí pues les puede resultar un poco extraño, ¿no? ¿Por qué nada más estamos colocando un solo atributo? Pero en realidad, en un ejemplo, digamos, más completo, un mecena pudiera tener varios otros atributos, ¿no? Entonces, esos atributos se agregarían en esta tabla, mecena. Ajá. Y no quedaría, digamos, tan vacía, ¿no? La tabla. ¿Okay? Y en el caso de pintor, pues sí tiene una ciudad de nacimiento, y esa es la que se agrega aquí, ¿no? En la tabla pintor. Y va a tener su clave foránea que va a apuntar al ID de persona, y esa sería también su clave primaria. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, la alternativa 1 es un poco más, digamos, más sencilla de implementar, porque sería una sola tabla. ¿Okay? Pero tiene el problema de que aquí no se optimiza mucho el espacio, ¿no? Porque vamos a tener varias tuplas con valores nulos. Y aunque el valor nulo como tal pues representa la ausencia de un dato, en realidad sí se reserva, ¿no? El espacio para ese campo, digamos, para ese atributo. Entonces, la alternativa 1, pues, como les decía, es más simple, pero sí se puede potencialmente, digamos que desperdiciar un poco de espacio.
Y en el caso de la alternativa 2, pues aquí ya se optimizaría un poco más, ¿no? O sea, los datos que son generales de personas estarían en una sola tabla, en la tabla persona como tal, y mecenas, en la tabla, perdón, pintor y mecenas tendrían claves foráneas que apuntan a la tabla persona. Pues vean, si una persona es al mismo tiempo pintor y mecena, si es al mismo tiempo las dos cosas, entonces solamente tendría una tupla de esa persona en la tabla correspondiente. Solamente tendría aquí el nombre de esa persona, su apellido, con sus datos generales, y habría una tupla en la tabla pintor que apuntaría a esa persona y una tupla en la tabla mecena que apuntaría a esa persona. Entonces estaríamos ahí, digamos, ahorrando un poco optimizando, digamos, un poco el manejo de los datos. O sea, no habría redundancia de los datos. Pero bueno, esa sería la alternativa 2. Ok. ¿Está claro? Bueno, entonces, eh, ahora lo que tendrían que hacer como actividad para el día, creo que lo voy a dejar para el día domingo, hasta el día domingo, este, digamos hasta el día domingo a las 12 de la noche, sería de crear las tablas, van a crear las tablas para el diagrama que les propuse del caso Neveras y para el caso Reyes Magos. ¿Sí? Entonces lo que les pido que generen como resultado es lo siguiente. Les pido que generen una definición en este formato y para que tengan una primera versión de sus tablas. Más lo importante es identificar claves primarias y claves foráneas en este formato. Y también lo que van a hacer es pasarlo ya al lenguaje SQL, ¿sí? Para que lo puedan, digamos, ya capturar en pgadmin y que lo puedan subir a Postgres. Y entonces aquí ya les puse, para el caso Pinacoteca, ya les puse ejemplo de cómo crear tablas. ¿Sí? Cómo crear las tablas, sintaxis para crear tablas. Que ya creo que ya lo habíamos platicado un poquito antes de salir para la cuarentena. Pues miren, aquí rápidamente nada más les explico. Bueno, aquí ya vienen palabras reservadas para crear una tabla, el nombre de la tabla y entre paréntesis los atributos de la tabla. Sería para el domingo. Para el domingo es todo lo que les voy a explicar ahorita. Sí, originalmente les había planteado para el viernes, pero ahorita lo voy a aplazar para el día domingo. Puede ser hasta el domingo en la noche. Ok, ahorita les explico. Bueno, entonces van a crear la definición de las tablas en este esquema relacional, en este formato primero, ¿sí? Y ya después lo van a pasar a SQL. Okay. Entonces aquí ven una tabla, bueno, la definen con las palabras reservadas create table, el nombre de la tabla y entre paréntesis la lista de atributos separadas por comas. Para cada atributo van a empezar con el nombre y después el tipo de dato. ¿Sí? Aquí utilizo el tipo de dato para arreglos de caracteres, digamos, de tamaño 50. Hay un tipo integer para números enteros. Hay un tipo date para fechas. Hay un tipo time para horas. Sí, bueno, aquí pueden tomar este esquema como referencia. Las claves primarias, el atributo que sea clave primaria, lo pueden definir de dos maneras.
La primera es directamente donde está declarado el atributo, le colocan como sufijo las palabras primary key, como ven en la tabla pinacoteca, o lo pueden hacer como en la tabla escuela. En la tabla escuela, la clave primaria se define digamos, al final, ¿no? Se coloca primary key, entre paréntesis, el nombre del atributo, ¿sí? Este formato es más conveniente cuando la clave primaria está compuesta por dos o más atributos. ¿Sí? Porque cuando son dos o más atributos ya no lo pueden hacer como en el caso de Pinacoteca. ¿Sí? Solamente pueden aplicar digamos, este formato cuando es un solo atributo la clave primaria. Cuando son dos o más, hay que utilizar este segundo formato, donde la primary key se define, como lo ven aquí, ¿no? Al final. ¿Sí? Entre paréntesis, si colocan los atributos que constituyen la clave foránea, perdón, la clave primaria, separadas por comas, ¿no? Aquí solamente es un atributo, es el nombre. Entonces, pues ya no coloco ninguna coma, es directamente ese atributo de la clave primaria. Pero si fueran dos atributos de la clave primaria, entonces ponen una coma que ponen el nombre del segundo atributo. Aquí la clave primaria sería la combinación del nombre y el país. ¿Okay? Bueno, en este caso nada más es nombre. Las claves foráneas también bueno, son relativamente fáciles de especificar. Aquí lo ven. El ID maestro-ID, este tipo entero, es una clave foránea. Entonces agregamos la palabra referencias, o sea, que hace referencia al ID, este es el atributo ID de la tabla pintor. Esa tiene que ser la clave primaria de la tabla pintor, ¿no? ¿Okay? Entonces, ok. Luego, aquí tenemos otra clave foránea que es escuela-nombre, el tipo de dato de este atributo, y hace referencia a la columna nombre de la tabla escuela. Así es como se crean las claves foráneas. Pero hay otro formato también, y que ese lo aplico en la tabla cuadro. Al igual que la clave primaria, la clave foránea la pueden especificar al final. Colocan las palabras for inc y entre paréntesis el atributo que corresponde a la clave foránea. En este caso, pinacoteca-nombre. Y aquí indicamos que hace referencia a el atributo nombre de la tabla pinacoteca. Si tienen otra clave foránea, pues agregan una segunda cláusula foreign key, entre paréntesis pintor, _ID que hace referencia al ID de pintor. ¿Okay? Bueno, miren, algo adicional es que los atributos por defecto, cuando ustedes los declaran, aceptan valores nulos, o sea, o pueden quedar vacíos esos atributos. Entonces, si ustedes quieren obligar a que se especifique siempre un valor, hay que agregarle las cláusulas not null. Y de esta manera, el gestor que siempre se le asigna un valor, ¿no? En este caso a la ciudad, a la dirección, a la extensión, siempre vamos a tener que especificar un valor. No pueden quedar vacíos, por eso es que se le agregó aquí la cláusula not null. Sí, pero puede haber algún caso, por ejemplo, en el caso de pintor, donde la fecha de nacimiento, perdón, fecha de fallecimiento puede ser opcional. Sí, aquí no le agregan la cláusula not null. El campo puede quedar vacío. Y el gestor no validaría que no asignen el valor. ¿Sí? Ok, entonces les voy a pedir que ustedes construyan este formato de tablas en lenguaje SQL para el caso Neveras y para el caso Reyes Magos. Y que creen las bases en Postgres utilizando pgadmin. pgadmin crean sus bases de datos y ahí cargan sus tablas, ejecutan estas consultas, bueno, estas cláusulas SQL y van a agregar esas tablas a su base de datos.
Entonces, a partir de ese momento ya van a poder insertar información en esas tablas. ¿Ok? Pueden empezar con la base de datos Pinacoteca. O sea, creen una base de datos Pinacoteca en pgadmin, utilizando pgadmin, y después carguen el texto que viene aquí, ¿no? En el esquema relacional que les propongo. Se los voy a colocar como un archivo, .sql, un archivo de texto, para que lo puedan copiar y pegar más fácilmente. No lo tomen de aquí del diagrama, sino les voy a colocar un archivo de texto con el mismo código, y el link se los paso por el Slack, o ahí lo pego en el Slack para que lo tengan disponible, ese archivo. Y ya con ese hacen su primera prueba, o sea, cargan crean sus tablas. Y eso mismo lo van a replicar con el caso Neveras y con el caso Reyes Magos. Y también con el caso actos vandálicos, pero el caso de actos vandálicos todavía no tienen un diagrama, ¿no? Bueno, ese lo están trabajando, el diagrama entidad-relación. Cuando tengan el diagrama entidad-relación de actos vandálicos, también crean sus tablas. Hacen su formato de tablas y lo cargan. Entonces, lo que me van a entregar para el día domingo va a ser lo siguiente: me van a entregar la definición de las tablas en formato de texto y en formato SQL. ¿Sí? Formato de texto y formato SQL para el caso Reyes Magos, el caso Neveras y el caso actos vandálicos. Y bueno, obviamente de actos vandálicos también van a presentar una propuesta de su modelo entidad-relación, del diagrama entidad-relación. Porque eso no se los proporcioné, eso lo van a trabajar ustedes. Entonces me van a enviar un TXT, exacto, me van a enviar un TXT con las tablas para cada uno de los casos. Bueno, pues eso sería todo. Miren, les voy a escribir sí voy a revisar el caso de actos vandálicos, obviamente. Yo espero que con la retroalimentación que ya les di de los otros ejercicios y con la propuesta de solución de los casos anteriores, ya sea un poco más sencillo, digamos, ya no tengan tantos problemas con el de actos vandálicos. Que les voy a dar retroalimentación del de actos vandálicos. Y entonces, con la versión que ustedes planteen, generen sus tablas. Y ya cuando yo les dé la retroalimentación, pues hacen los ajustes, tanto en el diagrama como en las tablas, ¿no? O sea, ahorita quiero que lo trabajen completo. Bueno, me dicen que se puede entregar en Draw.io. Sí, también, si quieren, lo pueden entregar en Draw.io. Así como lo tengo en el caso Pinacoteca. También lo pueden entregar así o como un archivo TXT. O sea, lo que me interesa es la definición de tablas en formato de texto y en formato SQL. Ok, pues eso sería todo por hoy. Y ya platicaríamos el próximo, yo espero el próximo lunes.